Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias a Dios por el lindo tiempo de oración que venimos siguiendo, de estar juntos para clamar a Dios y ahora juntos para abrir la Biblia en un tiempo tan interesante de la historia de Israel, de la historia de Salomón. Cuando a veces leemos mucho a los profetas con tanta palabra dura del Señor, por culpa de lo que los hombres han hecho, siento que es un oasis estos dos primeros programas sobre Salomón, porque es todo un tiempo de estar haciendo la voluntad del Señor y recibiendo todo, un pueblo contento, feliz, ofrendando todo lo que tiene y teniendo una abundancia, ¿no? Como leímos ayer, un tiempo de prosperidad tremenda. Bueno, estamos ahora en la construcción del templo. No se asusten, no vamos a leer todos los elementos, se los dejamos a los arquitectos, a los ingenieros. La verdad que pensaba, leyendo un poco, así rápidamente, todos los detalles, es decir, todos esos detalles son pruebas de que realmente todo esto existió, fue verdad, tuvo todo ese contexto, ¿no es cierto? Pero me gustaría poder escuchar a algunos de los muchos arquitectos de la iglesia, sobre todo opiniones que supongo que ellos sí habrán leído concienzudamente el texto bíblico donde se relata todo lo que se hizo, cómo se lo hizo. Es decir, es muy impresionante todos estos detalles, ¿sí? En el gran templo de Salomón. Bueno, ayer leí un versículo del capítulo 6, estamos en el capítulo 6, pero ahora voy a comenzar desde el principio y vamos a ir saltando los detalles estructurales. Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Bien claro está esto, era el templo del Señor, no era la obra de él, no, era el templo del Señor, en el 4º año de su reinado en Israel, ¿sí? Así que primero arregló todo lo que tenía que arreglar y después ya estuvo listo de construir el templo en el mes de Sif, que es el mes segundo. Habían transcurrido 480 años desde que los israelitas salieron de Egipto. Qué bueno, qué certeza dan las fechas y los datos, ¿sí? Y acá algunos números, los más generales los tomamos y vamos a ver una maqueta también del templo. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. Acá leo un poquitito nomás, el vestíbulo de la nave central del templo, había nave central, medía también 9 metros de ancho y por el frente del templo sobresalía 4 metros y medio. Salomón también mandó colocar en el templo ventanales con celosías, miren hasta los detalles, Pero bueno, evidentemente no era un macizo rectangular del mismo alto, ¿no? Era un edificio que tenía sus diferencias, por lo cual debe haber tenido unos planos muy, muy excelentes, ¿no? Por ahí de repente leo, y el piso más alto, 3 metros, de manera que era irregular, ¿sí? Hay muchas maquetas y dibujos, porque por supuesto Nabucodonosor muchos años después destruyó ese templo, de manera que lo que hay es distintas maquetas realizadas con base a la descripción minuciosa que dan los elementos de la Biblia, ¿sí? Y entonces ayer leímos el versículo 7 del capítulo 6 con ese detalle. En la construcción solo se emplearon piedras de cantera ya labradas. Y claro, porque en el último versículo del capítulo 5, que dice los obreros de Salomón e Irán,
tallaron la madera y labraron la piedra para la construcción del templo. De modo que quizás estas maderas y estas piedras viajaron desde lo que hoy es el Líbano hasta Jerusalén para poder poner piedras ya labradas sin tener que trabajar, ahí. Bueno, vamos ahora al versículo 11. En el versículo 11, que empieza un pequeño pasaje entre medio y después sigue todos los detalles de la construcción. Dice, la palabra del Señor vino a Salomón y le dio este mensaje. No se dice si directamente o por medio de un profeta, no hay indicación. Ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que si andas según mis decretos y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Entonces, miren la promesa, entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Esa es la promesa que podía haber sido repetida en todos los pueblos que siguieran al Señor. Y entonces en el 14 dice, cuando Salomón terminó de construir la estructura del templo, y después está la indicación de cómo revistió todo eso. No sé si, Darío, podemos ver ahora la maqueta del templo terminada para por lo menos tener una idea. Esta es una de las muchas maquetas, pero bastante se parecen, de manera de que podamos ver dónde está la parte más alta, la de los 13 metros y medio, y las diferencias. Por supuesto que hay en letras muy chiquititas indicaciones ahí, yo no las veo para leerlas. A la derecha tenemos ahí el altar, ese altar tiene fuego, de manera que podría ser para los sacrificios que se presentaban después, ¿está? Así que, bueno, y en el número 1 es donde dice el lugar santísimo, pero eso lo vamos a leer. Así que, bueno, realmente era un edificio impresionante, impresionante para su tiempo. Muy bien, vamos a seguir entonces leyendo en el versículo 19 lo que dice del lugar santísimo. Salomón dispuso el lugar santísimo del templo para que se colocara allí el arca del pacto del Señor. El interior de este santuario, que medía 9 metros de largo por 9 metros de alto, lo recubrió de oro puro. Y también recubrió de cedro el altar, de manera que era de oro y madera este templo. Además, Salomón recubrió de oro puro el interior del templo y se tendió cadenas de oro a lo largo del frente del lugar santísimo. En efecto, recubrió de oro todo el santuario interior y asimismo el altar que estaba frente a este. Y ahí sigue todas indicaciones de algo que se ve que le gustaba mucho a Salomón, los querubines y todas esas figuras simbólicas tan propias de aquel tiempo también. En el versículo 38, terminando el capítulo 6, encontramos el dato. 7 años le llevó a Salomón la construcción del templo. La construcción del templo. Yo dije, bueno, acá terminó. No, acá no terminó. Porque el capítulo 7 dice, también terminó la construcción de su propio palacio, pero el proyecto le llevó 13 años. Construyó el palacio, comillas, bosque del Líbano. ¿Será por los cedros del Líbano? Debía ser un palacio todo de madera y oro también. Bueno, no lo vamos a leer, tampoco lo leí. Columnas, salas. En el 8 dice, su residencia personal estaba en un atrio aparte y tenía un modelo parecido.
a la hija del faraón con la cual se había casado, Salomón le construyó un palacio semejante. Y entonces ahí seguimos, porque están todas las indicaciones. Yo invito a los que conozcan arquitectos de la iglesia que sean capaces de dar explicaciones de esto, sería extraordinario. En el versículo 13, por eso lo que estaba terminado era la estructura, viene mobiliario del templo. No les digo lo extenso que es el relato del mobiliario, con todos, por ejemplo, en un lado donde dice que la parte más, los capiteles de ambas columnas estaba rodeado por 200 granadas. No, si Salomón no se iba con chiquitas, él todo era grandioso, extraordinario, porque era para el Señor, no porque fuera un agrandado, había mucho dinero ahí, pero era porque era para el Señor. Bueno, llegamos al capítulo 8. Y acá viene un momento impresionante. Entonces el rey Salomón mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas se congregaran ante él en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David. Sión. Toda la Biblia está llena de Sión, pero acá tiene un sentido especial. Referencia, al costado buscar la referencia, y la referencia nos lleva a 2 de Samuel 5, el capítulo en que David es ungido rey de Israel, y ahí se cuenta, ya no me acordaba más cuánto hace que no leo Samuel, que David tuvo una gran lucha contra los jebuseos, porque lo que nosotros llamamos Jerusalén era Jebús, era la fortaleza central de los jebuseos y estaba muy cerca de la colina llamada Sión. Y entonces los jebuseos que estaban defendiendo ahí le dijeron a David que no entrarás, y David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. De manera que esa colina, ese lugar que él venció y quebró la fortaleza, ahí se me empezó a llamar la ciudad de David. En el 9 dice, David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Después habla de cuando David se trasladó de Hebrón, donde fue la primera parte, a Jerusalén. Ya ahí se llamaba Jerusalén. Pero entonces, el arca del pacto desde Sión, la ciudad de David, así que en el mes de Etanim, volví a Primera de Reyes 8, en el mes de Etanim, durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey Salomón. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Esto es para imaginarse esa escena, Con la ayuda de los levitas, trasladaron el arca del Señor junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. Ahí se volvió a juntar la tienda de reunión con el arca. ¿Se acuerdan? Estaban en dos lugares diferentes. ¿Y qué leemos acá? Desde el 8 del 2, seguimos el rey Salomón y toda la asamblea de Israel, reunida con él delante del arca. Tomemos en cuenta estos cronistas, minuciosamente cada paso lo que se hizo. Hay un poco de repetición, no hay duda, pero esa repetición era para que quedara sin dudas. Sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Cuando Salomón sacrificó 1000, sería vacas creo, ahí se llevó la cuenta. Acá no, debían ser muchísimas más. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo. Ahí vimos donde estaba el 1, viene en el interior. Y la pusieron bajo las alas de los querubines.
Con sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y sus travesaños. Los travesaños eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el lugar santo delante del lugar santísimo. ¿Se acuerdan que el lugar santo era el lugar previo al lugar santísimo donde entraba una vez por año sacerdote? El lugar santo, no, evidentemente estaba más factible para que se oficiaran ahí los servicios. Y ahí han permanecido hasta hoy. Yo digo, fui acá a las notas de mi Biblia porque digo, hasta hoy quiere decir que quien lo escribió estaba ahí marcando fecha. Pero los estudiosos dicen, evidentemente lo puso ahí y puso hasta hoy el cronista base, el que tomó nota de todo lo que pasaba. Pero después todo esto fue recopilado por los cronistas posteriores, que nunca se sabe exactamente ni cuántos, ni cuándo, pero había manuscritos originales sobre los cuales después se trabajó. En el arca, vamos a ver qué había en el arca. En el arca solo estaban las 2 tablas de piedra, habían sido guardadas, no se habían perdido. Habían trasladado por todos los 40 años del desierto. No, eso fue después. No fue antes, fue después en el Sinaí. Las tablas que Dios, las segundas tablas, la primera las destruyó. En el arca solo estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella, en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después que salieron de Egipto. ¿Y qué pasó ahí? Está el escenario, la escena, pero ¿quién estaba presente ahí? Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, ahí habían podido estar, la nube llenó el templo del Señor. Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Hemos visto escenas así en los profetas, pero eran proféticas, eran simbólicas. Acá esto fue un hecho real, tal como lo fue en el Sinaí, cuando ellos vieron la nube y cuando fueron guiados por la nube. Entonces Salomón declaró, ahí habló Salomón, Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube, y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Todo eso tenía real valor. Todo dependía en lo que Dios había puesto como las condiciones. Luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba allí de pie. ¡Qué momento! Y dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre David cuando le dijo, desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no elegí ninguna ciudad de las tribus de Israel para que en ella se me construyera un templo donde yo habitara, sino que elegí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor del Señor Dios de Israel. Pero el Señor le dijo, me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo en mi honor. Ahora el Señor ha cumplido su promesa. Tal como lo prometió, he sucedido a mi padre David en el trono de Israel y he construido el templo en honor del Señor Dios de Israel. Ahí he fijado un lugar para el arca, en la cual está el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto.
Mi primera mirada humana cuando vi esto es decir, pero esto ya estaba antes, está cuando el Señor le habló a David, cuando el Señor le habló a Salomón. ¿Por qué repetir? Pero no hay duda que el Señor sabía que los que estaban escuchando, que sus lectores después del exilio y que nosotros que estamos aquí, seguimos siendo cabeza dura, y Dios tiene siempre que estar repitiéndolo, la manera en que Él planeó las cosas, la manera en que Él cumplió siempre todo lo que deseaba en sus propósitos y que solo se podían cumplir cuando encontrara hijos obedientes como estos que estaban diciendo, el Señor nos dijo esto, esto y esto, acá está. O sea que no nos cansemos de leer todas las veces que nos ha quedado en la palabra y después todavía la tenemos también, estuve cotejando en Segunda de Crónicas, está muy parecido, casi igual en estos pasajes. De nuevo, el Señor tiene que enseñar y recalcar que nos quiere entregados a Él para que después derrame bendición y abundancia. Vamos a ver si tenemos un poquito de tiempo porque ahora viene otro momento solemne. Él se puso de pie, bendijo al Señor, le recordó al Señor y a la gente todo lo que había sido cumplido de lo que Dios quería. Y a continuación, versículo 22 del capítulo 8, Salomón se puso delante del altar del Señor. En el pasaje que acabamos de leer dice que se puso frente a la gente para bendecir. Ahora, si no entiendo mal, se les dio la espalda, se puso delante del altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos hacia el cielo y dijo. Es larga la oración, pero vamos a empezar hasta donde nos dé el tiempo y mañana seguimos leyéndola, porque es una oración donde largó todo su corazón. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca le prometiste. Ahora, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste, sí, la condición, si tus hijos observan una buena conducta y me siguen como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Nunca faltará. Dios de Israel, confirma ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo. Pero, ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Como diciendo acá, en este hermoso templo que hice, si los cielos, por altos que son, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar hace muchos años, cuando todo el mundo ponía cuadritos con versículos en sus casas, siempre estaba, que tus ojos estén día y noche sobre esta casa, decía, pero esas eran las palabras que fueron dirigidas al templo. A este lugar, donde decidiste habitar, ¿para qué? Para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Los ojos del Señor abiertos sobre ese lugar para escuchar la oración. Si no hay oración,
los ojos del Señor no van a estar abiertos de esa misma manera. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas. Y miren, escucha y perdona. O sea que acá tenemos una actitud de adoración, de reconocimiento, pero también la actitud de humildad del Hijo del Señor, que había hecho una obra monumental, con una decisión tremenda, completa y firme hasta el final, ¿sí? Pero igual le decía, en nombre de todo el pueblo, escucha, ¿vas a estar mirando esta casa? ¿Vamos a estar orando? Escucha y perdona, siempre pidiendo a Dios perdón. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar ante tu altar, óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. Absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, si luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que le diste a sus antepasados. Cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas, cerrando el cielo para que no llueva, si ellos luego oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues se la diste a tu pueblo por herencia. No termina, sigue un poco más, pero es más larga, así que creo que ya estamos, ya paramos acá porque ya es tan rica, es tan llena de todo. O sea, no es pedir que nos ayude, es tomar en cuenta que acá estamos, pedir que nos escuchas, porque nosotros vamos a orar, porque nosotros nos vamos a arrepentir, porque nosotros vamos a tratar de hacer todas las cosas rectamente. Acá estaba el secreto de la relación con Dios, de prosperidad, de riqueza, de sabiduría. Bueno, mañana vamos a terminar de leer esta oración porque falta un buen pedazo todavía y vamos a seguir después de alguna parte más de lo que tenemos de la vida de Salomón. Qué bueno estar leyendo esto. En un tiempo que estamos pidiendo sanidad, ahora lo próximo que viene dice contra el país haya hambre, peste. Cuando estamos clamando a Dios, arrepintiéndonos, pidiendo por los que están dirigiendo el país, pidiendo que haya paz, pidiendo que haya concordia, que haya perdón, Gracias al Señor por su palabra y no nos vamos a cansar de decirlo. Que Dios los bendiga, sigamos con toda la programación del día de hoy y estemos abiertos a que el Señor nos hable. Será hasta mañana si Dios quiere.